All right, hermanos, Dios los bendiga. El pastor Isaac Rodríguez de la Iglesia Bautista Bíblica Alfaro. Estamos aquí con el clase número 6 de Apocalipsis. Y otra vez, yo sé que ni siquiera hemos entrado en Apocalipsis, pero tenemos que renovar nuestra forma de pensar para pensar bíblicamente. Si usted ha estado viendo la serie desde la primera clase, se da cuenta lo necesario de poder lo necesario y lo importante de entender el trasfondo, el ambiente hebrea que hay en toda la palabra de Dios. No queremos brincar al libro de Apocalipsis o Revelations, Jasón, sin entender lo que es la mente y el ambiente de toda la palabra de Dios. Porque si no, vamos a terminar con diferentes ideas, ideologías, filosofías, teologías, etcétera, etcétera. Antes de nada, quiero compartir una palabra con cada uno de ustedes en hebreo, y la palabra es Bereshit. La palabra es Bereshit. Es la primera palabra de Génesis capítulo 1, versículo 1. Todo el versículo es Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'haaretz. Ahora, la primera palabra realmente es el plan de Dios desde el principio. Ahora, puede ser que hayan visto un video, que lo haya cubierto antes, pero quiero volver a repetirlo, porque acuérdese lo que estamos hablando sobre los pactos, el plan de restauración del pueblo de Dios. Y este plan lo encontramos desde el principio, el plan de restauración, y comienza con el pacto de sangre. La palabra Bereshit, las letras es Bet, Resh, Aleph, Shin, Yud, Taf. Esas letras, si uno va a su original, el hebreo paleo o paleo hebreo, uno puede ver símbolos y significados. Esto es lo que es estudiar la Biblia de forma de sod. Si ustedes se acuerdan, en las clases anteriores le hablé sobre las formas antiguas que se usaba para estudiar la Biblia en el tiempo antiguo. Y pues por esa razón necesitamos saber, porque si ellos sabían que se pudiera estudiar la Biblia de esa manera, también escribían, y Dios utilizaba ese pensamiento ambiental para los escritores de la palabra de Dios. No sé si me va a acordar, no sé si me acuerdo de todas, pero la primera forma de estudiar la Biblia es Peshat, ¿verdad? Si acuerdan, hablamos de eso. Peshat es leerlo y lo que dice simplemente lo que dice, ¿verdad? Luego Remes. La siguiente es Remes. Remes es lo que implica el texto, ¿verdad? No nomás lo que dice, pero también lo que está implicando el texto. Esta es la tercera, no me acuerdo, pero la cuarta es Sod. La cuarta es la forma profunda, la forma profunda de estudiar la palabra de Dios. Y eso es lo que es la palabra Bereshit y el mensaje que les voy a dar. El mensaje es esto: desde el principio Dios ha querido crear un hogar. La primera letra de toda la Biblia, de la Torah, es un Bet. La Bet en su anterior era una casa, Beit Knesset, casa de reunión. Beit Lehem o Bethlehem o Belén, casa de pan. Obviamente usando la primera letra Bet y la última letra, que es Lamed, te deletrea Lev, corazón. Entonces toda la Torah es el corazón de Dios. La primera letra es Bet, es una casa. Él quiere levantar una casa, un pueblo para Él, un hogar para Él, a través de su Torah, a través de su palabra. Cuando fallamos, Él, sabiendo, tenía Él un plan, y eso lo encontramos en la palabra Bereshit. Bet, Resh, junto en arameo y también en el antiguo hebreo, significa hijo. La siguiente letra es Aleph. En su forma original era un becerro. Significaba el supremo, el más fuerte, el más poderoso. Y eso se usaba para describir los poderes, los dioses, etcétera, etcétera. Por eso
esa letra es la primera letra de la palabra Elohim, de la palabra Adonai. So ya tienes hijo, Bet-Resh, de Dios, Aleph, hijo de Dios. Y luego tienes la Shin, significa destruir. Y luego tienes la Yud, que era como un tipo de mano extendida, ¿verdad? La Yud. Y luego tienes la Taf, y en su original la Taf era una cruz. Así que al principio vemos el comienzo de la restauración. El Hijo de Dios destruido con su mano, clavado en la cruz. Eso es el plan de Dios. Eso es lo que Dios ha querido desde el principio. Así que cuando hablamos de estos pactos, es importante que entendamos esto. Por ejemplo, la vez pasada, en la clase 5, un repaso breve, hablamos del pacto de sangre, que es el comienzo de la restauración. Hablamos de Adán y Eva, ¿verdad? El comienzo cuando Dios mata al animal y los cubre. Hubo un derramamiento de sangre. Es el comienzo de la restauración. Y Dios nos llama a una relación más íntima, más reales con Él a través de diferentes pactos. Lo podemos ver en la antigüedad. El pacto de sangre es un pacto de servicio. Por ejemplo, cuando dice en Romanos capítulo 10 versículo 9 que si confesares que Jesús, Yeshua, es tu Señor, ese es el comienzo de restauración. Él es Señor, yo soy siervo, yo soy siervo. Él es Señor, yo soy siervo. Lo confieso. Esto es el pacto de sangre, el pacto de servicio. Esto es algo que cuando entramos ya somos los siervos y Él es el Señor. Y obviamente eso nunca se pierde. Sin embargo, la comunión se puede perder. Por eso Pablo dijo, tengo que morir diariamente. Lamentablemente esta carne no quiere obedecer los mandamientos de Dios. No quiere obedecer a Dios. Porque es carne, ¿verdad? Luchamos con la carne y la sangre. Y es algo que hablamos igual la vez pasada. Pero morimos diariamente, nos humillamos diariamente sabiendo que Él es el Señor para mantener esa comunión en este caminar de restauración. No tiene que ver con salvación, ya uno es salvo para siempre. Esto es nivel de relación con Dios. Otra vez, sumamente importante que entendamos estas cosas. Eso es el pacto de sangre. Ahora hay otro nivel en relación. Ese es nivel de amistad. Y eso es el pacto de sal. Pacto de sal es un pacto de amistad. Un pacto de amistad es lo que tuvo Abraham. Y vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Y no es como en el hogar. Cuando uno, incluso, no para meter en grotesco, pero cuando una mujer es virgen y un hombre se juntan, hay un derramamiento de sangre ahí. Es pacto de sangre. Comienza esta restauración, este hogar. Y con el tiempo hay una amistad, hay una confianza, etcétera, etcétera. Y cuando se muere hay una herencia, igual también, ¿verdad? El marido prepara para dejar herencia a su esposa si algo llega a pasar, etcétera, etcétera. Pero no vamos a entrar en detalles. El pacto de sal. Quiero hablar de esto. A ver si puedo terminar el pacto de sal e igual el pacto de sandalia en esta clase. Pero el pacto de sal es muy importante. Ahora, la Biblia menciona y habla del pacto de sal. Sin embargo, no explica. Así que por eso es nuestro trabajo y nuestra tarea de investigar qué es este pacto de sal. Si la Biblia no lo explica, es obvio que el pueblo de aquel entonces lo entendían. El pueblo hebreo entendía cuando Dios hablaba del pacto de sal. No podemos usar la mentalidad de que, bueno, si la Biblia no lo explica, no necesito saber. Jamás. La Biblia dice que deberíamos escudriñar las Escrituras, escudriñar para saber lo que dice, lo que nos quiere decir. Como ya no tenemos esa mente hebrea, comenzamos a inventar o brincamos estas cosas. Decimos, no es importante. Si Dios no lo explicó, no es importante. Y llegamos hasta Apocalipsis y inventamos un montón de cosas que nada que ver. Pero yo quisiera implorarles, hermanos, que por favor, trata su mejor de investigar lo que Dios te permite investigar. Es imposible saberlo todo, pero si está dentro de su poder y sus manos, investiga. El pacto de sal. El segundo tipo de pacto se llama pacto de sal.
al contraste del pacto de sangre, donde Pablo moría diariamente, este es un pacto eterno. Este es un pacto pues eterno, ¿verdad? Forever, para siempre. Miramos, si tienen, bueno, ahí va a estar la pantalla. Segunda Crónicas, capítulo 13, versículo 5. Podemos ver evidencia de este pacto. ¿No sabías vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, bajo pacto de sal? Bajo pacto de sal da a entender que este es un asunto de eternidad. Este es un asunto para siempre. Este pacto de sal es para siempre. Y este pacto de sal se ejercitaba en una cena con pan y sal. Y incluso hoy en día podemos ver los judíos cuando tienen sus reuniones de Shabbat y invitan a una persona, a veces echan sal sobre el pan. Este viene desde esos tiempos. Entonces, esto es un pacto eterno, ya que lo haga hecho para siempre y no tiene que ser renovada constantemente. Es una práctica antigua. Cuando dos quieren entrar en este pacto, combinaban su sal y metían sus manos juntos y rompían pan, y cuando terminaban repartieron el sal. Es decir, si yo quería hacer un pacto de sal con alguien, yo quería invitarle a la casa para comer pan. El sal era bien importante en en este tiempo. El sal se pagaba con sal. Hence la palabra salario, ¿verdad? Porque era para preservar comida, para dar sabor a comida. Era muy importante el sal. Así que si yo decidía invitar a alguien, hey, ven a la casa, quisiera hacer un pacto de sal contigo, venían ellos con su bolsita de sal, yo con mi bolsita de sal, y uno agarraba como un plato y le echaba el sal, y tú lo echabas, se movía y se metía pan adentro y se repartía, y pues de seguro hubo un ceremonio total sobre esto. Al final del ceremonio o la cena, con su ahora nuevo amigo eterno, se dividía el sal que había dentro del plato, y se decía: si hay manera que tú y yo, amigo, podemos separar cada sal y devolver el sal al primer dueño, entonces será quebrada nuestra amistad. Que obviamente, queridos hermanos, es imposible que se separa cuando son idénticos los granitos de sal. Es imposible que se vuelva a separar cada uno. Es decir, que esto es para siempre, una amistad para siempre. Lamentablemente hoy en día no sabemos lo que es una amistad. Decimos amigos, pero la amistad que tenemos es una amistad greco-romano, griego. Si tú me ayudas en posición, si tú me ayudas en mis deseos de mejorar en la sociedad, si tú me eres útil económicamente, o si tú me eres útil porque tú conoces a alguien que yo necesito conocer para mover en estatus en la sociedad, entonces eres mi amigo. El momento que ya a lo mejor no me puedes ayudar, el momento que ya no eres un vínculo a alguien más importante, el momento que ya no me puedes ayudar económicamente, pues ya te voy a dejar de textear, te voy a dejar de hablar. El momento que pienso simplemente que hablar contigo, los demás van a dejar hablar conmigo, entonces ya no vamos a ser amigos. Esa es la amistad de la iglesia, de la mente romana, lamentablemente. Pero eso no es la amistad hebrea, la amistad del pacto de sal. La amistad solo se rompía si se podía devolver cada granito de sal al dueño principal, que es obviamente imposible. El pacto de sal, el pacto de la sal, también llamado pacto de hospitalidad y pacto de amistad, estaba representado por la fracción del pan salado y comunión. Dios quiere restaurar la amistad perdida y la cercanía que ofrece este tipo de relación. Otra vez, la primera es el pacto de sangre. Entramos en ese pacto de sangre a través de Yeshua.
somos siervos, guardamos sus mandamientos, es lo mínimo. O sea, hacemos lo que el Señor dice, es lo mínimo, no vamos a jactarnos. Guardamos sus mandamientos, tratamos de guardar su mandamiento, que somos sus siervos. Nos humillamos, nos damos cuenta de que nuestros caminos no son sus caminos y entramos en pacto, nos arrepentimos y humillamos y confiamos en la sangre del Cordero, y lo mínimo que podemos hacer son los mandamientos del Todopoderoso. Y ahora entramos, y si uno quiere entrar en un nivel más alto de amistad, como Abraham. Cuando entramos en un pacto de sal con Dios, Él expande el pacto de siervo, o de servicio, como el pacto de sangre, y nos recompensa con más de Él mismo. Cuando Dios no llamó a todos no llamó a todos amigos, solamente a Abraham. No llamó a cualquier persona amigo. Esto es una relación más íntima con Dios, del cual permite y ayuda a uno a entender más a Dios y sus planes de lo que Él quiere hacer. Cuando Abraham dio la bienvenida al Señor y partió pan con Él en Génesis capítulo 18, versículo 1 al 15, vemos en versículo 3 que Abraham era un siervo. Uno lo puede ver. Vamos a ir rapidito a Génesis 18. Génesis 18, versículo 3. Dice, y digo, Señor, ya vemos que ya Abraham era un siervo. Si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Miramos aquí que ya estaba dentro del pacto de siervo. Ya entendía los mandamientos de Dios. Más adelante, Génesis 26:5 nos dice que Abraham obedecía a Dios en los mandamientos, estatutos, preceptos y leyes. Antes del tiempo de Moisés, queridos hermanos, porque Dios no cambia. Él ya sabía que el Señor es el Señor y Él es el siervo. Dice, si yo hallé gracia contigo, por favor, entra. Versículo 4 al 5. Comienza a demostrarle hospitalidad, proveyendo para el pacto de sal un bocado de pan. Y todo hebreo entiende esto. Todo mente hebreo entienda esto. Un pacto de sal, una amistad. Si hay gracia contigo, oh Adonai, oh Señor, entra, déjame darte pan, un pacto de sal. Vamos a hacer una amistad eterna. He tratado de guardar tus mandamientos, he tratado de obedecerte y hacer todo. Estoy dispuesto a perderlo todo. Entra, por favor. Qué lindo, qué tremendo podemos ver aquí cuando Abraham le ofrece esa hospitalidad en versículo 4 al 5. Luego llegamos al versículo 17. Miren lo que dice el versículo 17. Jehová dijo, después que comieron, Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? ¿Se acuerda que había dicho cuando uno entra en un pacto de sal de amistad? Comienza con simplemente guardar los mandamientos, no ir quitando los mandamientos o guardando los que uno quiere, los que no quieren, pero dando todo para guardar lo que Dios desea que guardemos. Dios comienza a considerarnos como amigos y dice, oiga, ¿le encubre más? ¿Le dejaré a él saber más de lo que un siervo supiera? Qué interesante, ¿no? Acabo de hacer un pacto de sal, hay una amistad, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Y claro, sí lo hizo, y conocemos la historia. Isaías capítulo 41, versículo 8, dice, pero tú Israel, siervo mío eres, tú Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Qué tremendo, ¿verdad? Llamó a Abraham mi amigo. Incluso en segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 7. Mire lo que dice. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Este pacto de sal era una amistad para siempre. Era algo hermoso, era algo bonito, era algo que le permitía a uno entender más la mente de Dios. Otra vez, comienzo con guardar los mandamientos. No podemos skipear eso. No podemos desear, Dios, por favor, denme sabiduría, ayúdame a entender tu palabra, cuando ni siquiera queremos obedecer los mandamientos y leyes de Dios, queridos hermanos.
Es importante. ¿Cómo en el mundo vamos a entender Apocalipsis si ni siquiera deseamos obedecer los mandamientos de Dios? Cortamos el día de reposo, no queremos obedecer las leyes dietéticas, no queremos obedecer, guardar las fiestas que elevan y exaltan el nombre de Yeshua, el Hijo de Dios, y luego queremos que Dios nos enseñe más. Jamás. Tenemos que comenzar con los mandamientos. Y la Biblia nos enseña eso. Incluso, si no me equivoco, es Proverbios 6:23. A ver, hermanos, permítame. Proverbios 6:23. Dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. La palabra enseñanza aquí es ley. En el original dice Torah. La Torah es luz. ¿Cómo voy a ver más allá si ni siquiera tengo la Torah? Si ni siquiera busco obedecer los mandamientos, jamás va a suceder. Y mi nivel de relación con Dios no se va a mejorar. No tiene que ver con salvación, queridos hermanos. Tiene que ver con conocer más al Todopoderoso. El pacto de sal. Miramos en Santiago capítulo 2, versículo 23. Santiago 2:23. Dice la palabra de Dios. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y la segunda cosa, fue llamado amigo de Dios. Primero creyó en el pacto de la sangre, se hizo siervo y fue llamado amigo de Dios. Su nivel de amistad se aumentó, subió. Oh, queridos oyentes, usted desea que Dios le dé, yo deseo que Dios me dé más entendimiento de su palabra. Tiene que comenzar con obedecer sus mandamientos y sus leyes. Por eso la cristiandad es anémica. Por eso el cristiano común no conoce la Biblia. Buscan un versículo en el Salmos para animarse ese día y es todo. Conocen la historia superficialmente, simplemente, pesatmente. Lo conocen David y Goliat, Jonás y el gran pez. Y es todo superficialmente, pero no conocen a Dios. Porque no quieren guardar sus mandamientos, que es el comienzo. Vuelvo a repetir. ¿Cómo te voy a llevar a Apocalipsis si nuestra mente no ha sido renovada y no entendamos estas cosas? Si usted y yo no queremos subir el nivel de relación con el Padre, amistad, y eso si hallamos gracia con Él, cuando Él ve que tratamos de guardar sus mandamientos, tratamos de obedecerlo, tratamos de hacer lo que nos manda hacer en contra de todo, como Abraham. Acuérdense, Él dejó la familia, Él dejó él fue con sus padres, pero dejó su parentela, entre comillas, parte de ella. Él dejó la idolatría, etcétera, etcétera. Y Dios lo recompensó más adelante. Creyó Él como siervo, se humilló y confesó que Él es Señor y yo soy siervo. Pero Él quiso hallar una gracia con Dios. Cuando llegó a su tienda, le ofreció pan, que obviamente todo hebreo entiende, pan, sal, un pacto de sal para una amistad siempre, y Dios se lo dio. Brincamos ahora a la historia, si ustedes se acuerdan, de Judas. ¿Se acuerdan? Judas, a pesar de que ahí estaban comiendo, Dios los había invitado a todos. Se sentaron y los dos metieron su pan en el plato. Sal. Más probable era sal. Y a pesar de que Judas lo iba a entregar, acuérdense lo que Yeshua le llamó a Judas: amigo. A pesar de que lo iba a entregar con un beso, lo llamó amigo. Judas estaba cerca de Yeshua. Obviamente tenía que obedecer los mandamientos. Él estaba dentro del grupo. Y a pesar de eso, lo llamó amigo. ¿Por qué? Porque es algo eterno. Es importante notar que cuando Dios prometió a Abraham en hacerla una nación grande, una gran nación, Él también lo prometió una herencia, lo cual nos va a llevar al siguiente pacto. Es decir, que Dios hace promesas
pero con la intención que se cumplen en tiempos futuros, en otras generaciones. No sé de usted, pero yo deseo el poder ser amigo de Dios, en comunión íntima con el Todopoderoso. Yo deseo el poder entender la mente de Dios. Usted y yo que estamos casados, muchas veces entendamos la mente de nuestro cónyuge. Sabemos lo que está pensando. Mi esposa sabe lo que estoy pensando. Ella sabe, ella puede terminar una frase que yo digo, ella la puede terminar por la cercanía de amistad que tenemos en estos casi 18 años de casar. Ella me conoce y yo la conozco a ella. Es una amistad hermosa. Ahora, yo me preparo por el amor que yo tengo para mi mujer, darle una herencia. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Mi trabajo, si esta relación ha llegado a amistad, si no ha llegado a un divorcio, si ella me ama en servirme a mí, mi trabajo ahora es dejar a ella una herencia. Esto nos lleva al siguiente pacto. Pacto de sandalia. Pacto de sandalia. El tercer pacto es el pacto de sandalia, ¿sí? Sandalia, como decimos, chanclas, ¿verdad? Huaraches, no sé. Pero el tercer pacto es pacto de sandalia, también conocido el pacto de la herencia. Los hebreos antiguos usaban sandalias gastadas para marcar los límites de sus propiedades. O sea, cuando se gastaba, iban poniendo los límites. Nos ayuda a entender que donde planta pie, te voy a entregar esa tierra, cuando Dios le dijo a Josué, ¿verdad? Las cubrían parcialmente con piedras para mantenerlos en su lugar contra los elementos naturales, diluvios, aguas, vientos, etc. No diluvios, perdón, inundaciones. Sin embargo, ese peso no tenía la intención de mantener las sandalias en su lugar contra la interferencia humana. Mover límites estaba estrictamente prohibido en la Torá. La Biblia dice, Deuteronomio 19, versículo 14: en la heredad que poseas, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos, que muchas veces eran con las sandalias gastadas. Con el tiempo, las sandalias mismas llegaron a representar el concepto de herencia. Por lo tanto, el pacto de la sandalia es una imagen de la relación de los hijos e hijas con sus padres. Quiero ir rápidamente al libro de Josué. Permíteme. Josué capítulo 1. Como ustedes conocen, versículo 3. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, y eso vamos a hablar un poquito más adelante, todo lugar que pisare la planta de vuestra pie. ¿Por qué? La sandalia se vinculaba a la herencia, a la heredad, a la tierra. Muy importante que entendamos esto. Junto con el privilegio de la herencia, viene la responsabilidad de mantener el pacto de siervo igual. ¿Se acuerda? Adán y Eva lo tenían todo. Tenían la herencia de la tierra, tenían la comunión con el Padre. Obviamente en ese momento no había necesidad de redención del pacto de sangre. Lo tenían todo, pero se perdió todo cuando se quebró los mandamientos de Dios. Y desde entonces Dios ha querido restaurar su relación con su pueblo. En las antiguas casas hebreas, esto es importante y creo que lo mencioné la vez pasada, en las antiguas casas hebreas durante el día no se podía distinguir a los hijos e hijas de los empleados contratados. O sea, cuando uno miraba o cuando uno pasaba en caballo o en burro y miraba afuera jugando o afuera la gente, los empleados o los hijos, se miraban igual. No había diferencia, estaban entre caladas, estaban juntos, no se miraba la diferencia. Pero, y escuchen esto bien, a la hora de la cena, gran cena, Apocalipsis, bueno,
Pero a la hora de la cena la diferencia se hacía evidente. Los hijos y las hijas eran los que se sentaban con los padres en la mesa familiar, en la mesa de la familia. Habían logrado una posición más importante, primeramente por ser hijos e hijas. Ahora imagínense dónde estaba sentada la esposa. Pero eso es otra historia, otra enseñanza por otro día. También la herencia requiere que seamos buenos administradores de la propiedad de nuestro Padre. Esta fue la intención original de Dios para Adán y Eva en el jardín de Edén. Se les dio la autoridad y la responsabilidad para administrar el jardín y la tierra, pero se perdió por falta de creer y desobedecieron. ¿Por qué? La falta de creencia te va a llevar a desobedecer. Si usted y yo creemos que la Biblia es válida, creemos que los mandamientos son válidas, creemos que nadie puede agregar ni quitar de la ley, como dice la palabra de Dios, vamos a procurar obedecerlo. Dios nunca pidió perfección. Él pidió santidad. Santidad no es perfección. Santidad es hacer las cosas diferentes, vivir diferentemente, puesto aparte por una tarea especial. No quiere decir que nunca vas a fallar. Y gloria a Dios, si usted tiene a Yeshua como tu Salvador, si fallamos, abogado tenemos. Quisiera compartirles un ejemplo. Miramos el libro de Ruth, capítulo 4, versículo 1 al 13. Vemos cómo el pariente más cercano de Ruth decidió no comprar el campo de su familia, ni tomarla como esposa, a Ruth, obviamente. En cambio, permitió a Booz, el primo de Ruth, adquiera la tierra o el campo y a Ruth. Y cedió, ahora escuchen esto, cedió su derecho a la posición de Ruth y a la posición de la heredad al quitarse la sandalia y entregarla a Boaz. ¿Por qué? Entregó la herencia. Moisés entendió el mismo simbolismo cuando Dios le ordenó que se quitara las sandalias, su herencia terrenal hecha por el hombre. Se quita tu sandalia, tu herencia terrenal hecho por el hombre, y recibirá del Señor una nueva herencia de santidad. Éxodo capítulo 3 versículo 5. Leemos. Y dijo: no te acercas, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es tierra puesto aparte por alguna promesa futura. Es una tierra, una herencia espiritual, divina, que Dios está dando. David igual tipifica el pacto, sandalia y herencia, porque como rey y a sus descendientes heredaron el trono para siempre. Lo podemos ver en Salmo 132, versículo 11 al 12, en igual lo que leímos anteriormente. Para tomar un ejemplo del Brit Hadashah o el Nuevo Testamento, la historia del joven rico nos muestra que Yeshua busca en alguien que aspira a ser tanto un siervo como un amigo. El joven obedeció los mandamientos de Dios, pero le resultó difícil aceptar la oferta de Yeshua de una relación más profunda. Pero el joven no estaba del todo listo para cambiar su herencia terrenal por una mayor participación en el reino celestial. Por lo tanto, su mala decisión le impidió entrar en una relación más profunda y llegar más lejos que el pacto de amistad, pacto de sal. Esto no significa, dicho sea de paso, que el joven rico perdió lo que había acordado con Dios hasta ese momento. Su salvación nunca estuvo en duda. Pero como muchos creyentes, quienes son llamados a una relación más íntima y profunda, simplemente
fracasan en acercarse cuando se presenta la oportunidad. Ahora, quiero que vayamos al Mateo, por favor. Esta historia es muy importante, Mateo 19. Y se lo voy a explicar. Por años yo igual pensaba que este joven rico no era salvo. Pero oiga, y vamos a leer esto lentamente. Mateo capítulo 19, versículo 16. Escuchan bien. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Dice, obviamente, vuélvete siervo, guarda los mandamientos. La Biblia dice, el que confiesa a Jesús su Señor, es decir, que te vuelves siervo. Pacto de sangre. Si tú eres el Señor, si tú eres Adonai, si tú eres el Todopoderoso, yo soy el siervo, te voy a obedecer. Y eso es lo que Yeshua está diciendo. Así es la manera de entrar en la vida eterna, humillándote y obedeciendo los mandamientos. Ese es el comienzo de la restauración. ¿Y qué dice? Ahora, Yeshua no está diciendo guarda los mandamientos para ser salvo. Yeshua está diciendo arrepiéntete, hágase un siervo, confiésalo a Adonai, Señor. Y si Él es Señor y tú lo estás confesando de corazón, vas a guardar sus mandamientos. ¿Y cómo responde el joven rico? Escucha. Versículo 18. Le dijo, ¿cuáles? Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así, hey, eso va a dar a luz que eres siervo, te has humillado, te has arrepentido, Él es tu Señor. Eso va a dar a luz cuando tú guardas sus mandamientos. El joven le dijo, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Ahí me imagino que Jesús puede decir, ok, entonces ¿qué? ¿Verdad? Pregunta el joven, ¿qué más me falta? Ok, yo quiero algo más, yo quiero algo mejor. O sea, Yeshua no le está diciendo, si guardas los mandamientos vas a ganar el cielo, jamás. El joven está diciendo, ok, quiero algo más que esto. Yo entiendo esto, creo en la palabra, por eso estoy guardando los mandamientos. Creo en lo que los profetas dijeron, porque no había Nuevo Testamento. Y yo por eso estoy guardando los mandamientos. Creo en todo esto, pero yo quiero algo más. Yo quiero conocer más. Yo quiero ser más santo, más apartado. Yo quiero conocer. A lo mejor estaba pensando en Abraham. Abraham conocía tus planes. A lo mejor, ¿verdad? Pero miren lo que dice el versículo 21. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, si quieres mejorar este asunto, anda y vende lo que tienes y dalo a los pobres. Entrega tu herencia terrenal y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Él no dijo, y tendrás vida eterna. Si entregas todo, tendrás vida eterna. No, él dijo, tendrás tesoro en el cielo. Es decir, que Él está certificando, joven, tú vas a ir al cielo. Pero si tú quieres una relación más íntima, más importante, vende todo lo que tienes. Véndelo. Y tendrás tesoro en el cielo. Tendrás lugar de posición. Tendrás recompensa en el cielo. Y ven y sígueme. Lamentablemente, oyendo el joven esta palabra, se fue triste. Porque tenía muchas posesiones. Es difícil para uno que tiene muchas cosas entrar en el reinado o reino de los cielos. No estoy hablando de vida eterna. Yo sé que a lo mejor esto es completamente nuevo, hermanos. Pero hay posiciones, hay lugares en el reino de los cielos. Algunos recibirán facultad de juzgar, etcétera, etcétera. Estas son cosas que se recompensan en el más allá. Y este joven rico no quiso dejar su riqueza, su herencia, que él había obtenido aquí a la tierra, para una herencia mejor en la eternidad. Y el joven rico tiene la decisión, igual que usted y yo, hermanos. Si yo voy a estar satisfecho con lo que este mundo me da, con las riquezas de este mundo, está bien. No quiere decir que no soy salvo, soy creyente en Yeshua, estoy en el primer paso, el pacto de sangre. Pero si yo quiero una mayor relación con Dios, tengo que ir quitando cosas de mi vida. Vamos a ser sinceros, hermano. Este teléfono ocupa mucho nuestro lugar, nuestro tiempo. Las malas noticias, las
problemas, las cosas que pasan por las imágenes, y nos afecta la pureza que Dios quisiera que nuestra mente tuviera, porque estamos mezclados en tantas cosas mundanas y no tenemos esa relación. Tengo que terminar. Así que el pacto de sandalia, de herencia, es una mejor y mayor relación con el Todopoderoso. Para ampliar solo uno de estos ejemplos, Moisés recibió la promesa de Dios, pero también fue llamado a un nivel de responsabilidad mucho más profundo. Se le dio a él la Torá, los preceptos y escritos más elevados, y se le dijo que los modelara, que los elaborara, que los metiera en su alma y corazón. Deuteronomio 8:2 y Deuteronomio 30:14. Qué tremenda responsabilidad que Dios le dio a Moisés. Se lo entregó. Lo que había dicho verbalmente por los siglos anteriores, ahora se lo entrega derechito a Moisés y le ayuda llevarlo al pueblo, describirlo, mostrarlo al pueblo. Para terminar, los pactos son progresivos. Para mejor entendimiento, un padre terrenal modela la misma serie del pacto a través de su relación creciente con los hijos. Los hijos obedecen, son siervos, pacto de sangre, nunca pierden el ser hijo. Si cumple con esto, establecería una amistad. Mi hijo obedece, y si él obedece todos los días de su vida, a lo mejor él tiene que levantarse cada mañana: Señor, ayúdame a obedecer a mi padre, porque a veces no estoy de acuerdo con él, pero ayúdame a obedecerlo a él. Y si él mantiene eso comienza una amistad entre yo y mi hijo, una confianza. Hijo, te confío, una amistad. Te platico cosas, tú me platicas cosas, te digo cosas que hay en mi corazón, hijo, cosas que hay en mi mente que no diré a alguien más, hijo. Una amistad, un pacto de sal. Y cuando se madura y crezca y se convierta en un adulto responsable, eventualmente califica para una herencia, pacto de sandalia. Mi hijo, al igual que con los pactos que hacemos con Dios, progresar hacia los pactos de sal y la sandalia es una de las metas principales de la paternidad, pero ninguna es donde crianza efectiva comienza. Si comienzas siendo amigo del hijo en lugar de entrenarlo en la obediencia, tienes todo al revés y jamás va a funcionar. Si usted trata de hacer amigo con tu hijo antes de que él sea tu siervo, tienes todo al revés y no va a funcionar. Así que todo comienza con el pacto de sangre, de humillarnos y confesar que Él es el Señor. Eso es arrepentimiento. Y comenzar a obedecer sus mandamientos con deseo, porque se supone que está en nuestro corazón y deseamos hacerlo. Cuando fallamos, abogado tenemos, pero no debe ser lo normal. Sigamos obedeciendo al Padre y se eleva, si hallamos gracia, a un nivel de amistad. Y en esa amistad, conociendo más al Padre, te da más información, te ayuda a entender más la palabra y su plan. Se sube a un nivel de pacto de sandalia, herencia. Hay mucho más que pudiéramos hablar, pero yo quisiera, queridos hermanos, que tú entiendas este concepto, porque entendiendo este concepto ya podemos desarrollar más la palabra de Dios. No quisiera que llegues a la conclusión que el hermano Isaac está diciendo que se pierda la salvación. No estoy diciendo eso. El hijo obediente o desobediente sigue siendo hijo. No más que a lo mejor no va a llegar en la relación más alta de amistad. Va a haber una brecha entre el hijo y el padre. Va a haber una falta de deseo de dar herencia al hijo rebelde. ¿Me explico? Así que, hermanos,
Perdóname que no he llegado a Apocalipsis, pero de seguro muchos de ustedes como yo, todo lo que hemos hablado, no sabía estas cosas. ¿Cómo en el mundo voy a entender Apocalipsis si no entiendo estas cosas? Así que Jehová Dios bendiga a cada uno de ustedes y gracias por tomar el tiempo para escuchar esta enseñanza. Hasta pronto.